En esta sesión hablaremos sobre dos grandes temas que te ayudarán a consolidar tus aprendizajes. El primer tema es formas de presentar y organizar el contenido en diferentes tipos de texto. Para ello, los textos fueron clasificados en dos: académicos y textos periodísticos. Dentro de los textos académicos tenemos los artículos enciclopédicos, que estos son textos expositivos que los vas a encontrar en enciclopedias, los cuales te van a proporcionar definiciones y explicaciones de diversas áreas del conocimiento. Los artículos de divulgación, que son textos expositivos que suelen tratar un tema científico o académico mediante una información y un lenguaje asimilables por el lector, que no son especializados. Las monografías, que son textos expositivos en el que se va a describir un tema en particular, tienen como propósito presentar información organizada, fundamentada, verificable y suficiente para que los lectores interesados puedan obtener información de este asunto. Los ensayos son textos argumentativos en el que el autor va a desarrollar una postura o una tesis con un estilo personal. Y por último, las biografías y semblanzas. Estos son textos que van a narrar la vida de una persona o retratan su trayectoria académica, literaria, científica. Los datos bibliográficos pueden ayudarte a validar las ideas de un autor. Ahora hablaremos sobre los textos periodísticos. Empezaremos con la noticia. La noticia es un texto en el que se transmite información de un conocimiento relevante y actual. Sus principales características son la veracidad, la novedad, la objetividad, la relevancia y la síntesis. La crónica, texto basado en una noticia que incluye interpretaciones del reportero y relata hechos conforme a un orden temporal. La entrevista es un texto en el que se va a informar lo más objetivamente posible de una conversación manteniendo entre un periodista y un personaje de interés. El reportaje es un texto en el que un reportero describe personajes, lugares de interés o problemáticas, relatando las situaciones desde un punto de vista. Puede o no puede incluir interpretaciones personales. Y por último, los artículos de opinión, que son textos argumentativos que aparecen en los diarios y revistas y van a tratar un tema actual y controversial. Su propósito del autor es manifestar una postura y fundamentarla para promover la reflexión y acción de los lectores. También vamos a ver que los textos se clasifican en textos expositivos y textos argumentativos. Los textos expositivos tienen la finalidad de transmitir, exponer y explicar un tema
Generalmente, ese tema lo van a hacer con profundidad. Este tipo de textos se publican en libros, revistas, enciclopedias o monografía, como pudiste escuchar anteriormente. Los textos argumentativos, su propósito es defender una postura, opinión o tesis mediante argumentos que las fundamenten. Este tipo de textos se publican en libros, tesis académicas, revistas o periódicos. Si te das cuenta, este tipo de texto se utiliza tanto en algunos textos académicos como en algunos textos periodísticos. Otro tema muy importante que vamos a tratar es la manera de cómo completar las ideas principales. Estas ideas van a ser completadas por ejemplos, explicaciones, opiniones y comentarios y citas de expositor. En primer lugar, vamos a hablar sobre los ejemplos. Los ejemplos son hechos o datos que se citan para comprobar o ilustrar una idea. Las explicaciones, estas van a ampliar o aclarar la información. Las opiniones y comentarios son los puntos de vista. Y por último, las citas de expertos. Es lo dicho por alguna persona y estas deben de ir entre comillas. Espero que estos temas te sean de gran utilidad para poder culminar tu proyecto integrador.